Génesis 2, versículos 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estimados hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con ustedes. Esta es la sexta sesión de la carne y el espíritu. En esta sesión terminaré con la carne y examinaré la razón por la cual Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín del Edén y la providencia de haber formado al hombre del polvo. Espero que sientan el corazón de Dios, su providencia y amor mediante el pecado de Adán, que fue el primer hombre en el cual la carne entró. Les pido que puedan despojarse de la carne rápidamente y sean hombres de espíritu. En la escritura de hoy, Génesis capítulo 2 versículos 7 al 9, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín, y le ordenó que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciendo, que si comiereis de él, de cierto moriréis. Entonces, ¿por qué Dios hizo y puso este fruto peligroso? Dios lo puso porque no sabía que Adán comería de ese fruto. De ninguna manera. Dios sabía que Adán desobedecería y que comería del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que Adán, un ser viviente, caería y sería un hombre de carne. Pero Dios permitió que esto pase para cumplir su gran voluntad y providencia. Respecto a esto, los sermones del reverendo Jairo Klee, el mensaje de la cruz, lo explica en detalle. Les explicaré brevemente el motivo por el cual Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que pueda entender cómo la carne vino primero hacia el hombre. Para más detalles sobre el cultivo humano de Dios, sírvase referirse al mensaje de la cruz. Yo solamente les hablaré brevemente por qué Dios puso el árbol del bien y del mal. Cuando el hombre fue creado primero, fue hecho perfecto, consistía en espíritu, alma y cuerpo, de modo que Adán heredó la carne que tiene músculos y huesos. Antes que comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cuerpo de Adán no era como el nuestro. Al transcurrir el tiempo, nuestro cuerpo envejece, cambia, decae y vuelve hacia el polvo. Sin embargo, el cuerpo de Adán no era perecible como el nuestro. Él tenía la carne que pertenece al espíritu, porque fue un ser viviente creado por el poder de Dios. Después que Adán fue creado de esta manera, tenía la compañía de Dios en el jardín del Edén, y le fue enseñado solamente la bondad y verdad, y no estaba inseguro de nada por siglos. Dios bendijo a Adán y le dio autoridad para gobernar sobre los peces y el mar, los pájaros y el cielo, y todas las criaturas en la tierra. Antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán no podía darse cuenta de su alegría como felicidad y no podía sentir el verdadero gozo y agradecimiento, a pesar de que moraba en el espacio espiritual, donde no hay lágrimas, lamento, ni dolor, porque Adán nunca había sufrido infortunio, gozo ni lamento, alegría, ni pobreza, bien ni mal. No es hasta que una persona experimenta estas relatividades puede sentir lo que es ser feliz al ser rico, de estar saludable y vivir sin preocupaciones. Esta es una fábula llamada El príncipe y el mendigo. Un príncipe que nació siendo el hijo de un rey, vivía diariamente en lujos y en el palacio. En lugar de estar contento y agradecido, se sentía aburrido. Un día se encontró con un mendigo que vivía como él mismo. En aquel momento el príncipe sintió envidia del mendigo que vivía libre como el viento y cambió su puesto por el del mendigo.
Para el príncipe, quien no había nunca experimentado el hambre, ser despreciado y pobre, le pareció como un juego divertido porque no sabía cuán dolorosa era la vida. De otro lado, ¿cómo era la nueva vida del mendigo? La vida que el príncipe consideraba como tediosa, era una vida gozosa y gloriosa indescriptible. Era lo mismo con Adán. Adán era como el príncipe. Debido a que no había nada que pertenezca a la carne, como el infortunio, tristeza y muerte, no podía darse cuenta cuán feliz era de vivir en el jardín del Edén que está en el espacio espiritual. No se daba cuenta cuán bendecido era al ser provisto de todo y estar bajo la protección de Dios, sin preocuparse de qué tenía que vestir, de qué comer. Por consiguiente, Adán no podía dar gracias, honor y gloria a Dios desde lo profundo de su corazón, tampoco podía entender el verdadero corazón de Dios, ni tampoco podía compartir el amor en lo profundo de su corazón con Dios. Además, Adán nunca había visto a alguien morir y todo lo que se encuentra en el jardín del Edén es para siempre, de modo que no podía entender profundamente eso. Sin embargo, Dios dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieses, de seguro morirás. Debido a que no podía sentir lo que era la muerte, no podía darse cuenta del significado de seguro morirás. Esto es lo mismo en un bebé recién nacido, que no sabe sobre la felicidad, desdicha, angustia y muerte. Queridos hermanos y hermanas, si usted fuese padre de familia, ¿cuál preferiría? Un hijo que nunca ha experimentado la relatividad y vive confortablemente como un bebé recién nacido, un hijo que siente la verdadera felicidad, a pesar de que tiene que experimentar las lágrimas, tristeza y angustia. Los padres normales prefieren un hijo maduro que sabe acerca de sus padres, que puede sentir el amor de sus padres, que puede soportar la angustia y sentir la verdadera felicidad, en lugar de un hijo inmaduro que puede vivir siempre sin saber sobre la felicidad y la desdicha. Asimismo, Dios Padre no quería que Adán lleve una vida sin sentido en el jardín del Edén sin saber nada. Debido a que Dios también tiene humanidad y que desea compartir su verdadero amor con sus hijos, los seres humanos, entonces empezó la cultivación humana ubicando el árbol del conocimiento del bien y del mal y permitiendo que vaya a través del mundo carnal. Cuando planificó el cultivo humano y creó al hombre, preparó todo a fin de cumplir con su providencia. Él formó al hombre del polvo de la tierra. Juan capítulo 4 versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, de modo que no tiene una carne visible a nuestros ojos. Como dice la escritura de hoy, Génesis 2 versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre lo formó del polvo de la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios puede crear al hombre como espíritu solamente a su propia imagen, pero, ¿por qué entonces Dios optó por el proceso complejo de crear al hombre del polvo de la tierra? Si hubiese creado al hombre como un espíritu solamente, ¿no hubiese sido simple y mejor? Dios es todopoderoso al haber creado todas las cosas con solo ordenar. Hay algo claro y especial en la providencia de Dios. Al haber creado al hombre del polvo de la tierra, como lo he dicho a propósito de la providencia de Dios, al poner el árbol del conocimiento del bien y del mal, el primer hombre Adán nunca había experimentado la carne y no podía sentir la verdadera felicidad. Dios tuvo que cultivarlo en esta tierra, para que pueda experimentar el mundo carnal. Pero, si Dios hubiese creado al hombre como espíritu solamente, el espíritu por sí solo no puede experimentar la carne porque el espíritu no puede cambiar. No hay tal cosa como sentir calor o frío.
Piense en los ángeles. Los ángeles solamente obedecen porque son solamente espíritu. Pero Dios no quería un ser que obedezca solamente como un robot. Él quería hijos verdaderos que obedezcan de lo profundo de su corazón con su libre albedrío, porque ellos solamente pueden conocer y obedecer a Dios. Ese es el motivo por el cual Él creó al hombre del polvo de la tierra y no solamente como un espíritu debido a la cultivación humana. El polvo por sí mismo no cambia, pero muestra sus características singulares y cambia cuando un cierto elemento es añadido. De esta manera el hombre podía experimentar un cambio si era formado del polvo. Aquí, para entender mejor el motivo por el cual Dios creó al hombre del polvo de la tierra, permítame hablarles sobre el rol y las características del polvo. Cuando Dios creó la primera vez a Adán, hizo una figura de hombre y sopló sobre sus narices el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. El polvo por sí solo no tiene uso y no hay vida en él, pero cuando el aliento de vida, que es la energía del poder de Dios, fue soplado en el polvo, vino a ser un ser viviente. Asimismo, el polvo por sí solo no es nada, pero si la semilla de vida está plantada allí puede hacer y producir algo. Por ejemplo, si usted ha visto una semilla en la tierra, brota y comienza a florecer para luego portar fruto. En otras palabras, la tierra juega el rol del campo. A pesar de que Dios tiene poder de hacer algo de la nada, Él necesita la tierra que juega el rol del campo donde las semillas son sembradas, esparcidas y portan fruto para cumplir con toda justicia. A pesar de que la semilla por sí misma tiene vida en ella, si el agricultor no la siembra en el campo donde una vida se crea, germina con solo dejarla sola, no obtendrá nada después de todo. Solamente cuando la semilla es sembrada en la tierra que juega el rol del campo, puede portar fruto, y si el agricultor guarda semillas luego de haber cosechado los frutos, puede sembrarlas en la próxima estación también. Del mismo modo, debido a la semilla de vida que Dios les dio a Adán y Eva, no era perecible sino para siempre. Ellos pudieron continuar haciendo nacer a sus hijos, ser fructíferos y multiplicarse. Esta es la providencia por la cual Dios tomó la tierra que juega el rol del campo con el cual creó al hombre. El hombre, que fue creado del polvo de la tierra, pudo llegar a ser un hombre de espíritu después que fue por el mundo carnal, tal como la muerte, la angustia, pena y lágrimas, para que pueda sentir el corazón de Dios, voluntad y amor. Solamente aquel que ha experimentado el amor puede sentir lo bueno que el amor es, y solamente aquel que ha perdido la salud y sufre una enfermedad puede solamente sentir el valor de la salud. Asimismo, solo cuando uno va a través del mundo carnal perecible y vuelve a ser nuevamente hijo de Dios, puede darse cuenta de cuán bueno y bello es el Espíritu, puede darse cuenta del valor de la verdad y vivir agradecido por el amor de Dios, quien nos ha dado el don de la vida eterna. Mateo capítulo 3 versículo 9 dice: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, pero debido a que Dios quiere a alguien que encienda su corazón y que intercambie amor con él, creó al hombre del polvo a su propia imagen. Les he hablado antes acerca de la historia del rico y del mendigo. El príncipe que no había estado contento fue hacia la tristeza y la pobreza y el infortunio como un mendigo y luego volvió a la posición de príncipe. Luego, ¿cómo se sintió? No se sintió agradecido por la vida en el palacio en lo profundo de su corazón y darse cuenta de lo bueno que es la vida del príncipe y la autoridad. Es lo mismo con nuestro cultivo humano. Dios puso el árbol en el jardín del Edén, sabiendo que Adán cometería pecado.
Esto fue debido a que hasta que el hombre no sea un verdadero hijo de Dios, después de haber caído como un hombre de carne, después de haber sido un ser viviente y haber pasado por toda clase de emociones humanas, entonces podría ser un verdadero hijo agradecido en lo profundo del corazón, que alabe y dé gloria a Dios, como dice Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios quiere que cada uno de nosotros nos conservemos en la manera posible puros y santos, viviendo piadosamente y justamente durante nuestro cultivo humano en esta tierra, para que vivamos felices cerca del trono de Dios como verdaderos hijos e hijas. Para su información, aquí les hablaré sobre el proceso por el cual Dios usó para formar al hombre del polvo para que podamos sentir el amor justificado de Dios. Cuando Dios formó al hombre del polvo, no lo formó de tierra suelta. El polvo por lo general es suelto y se puede quebrar en varios pedazos y no se puede formar una figura. Entonces Dios hizo barro mezclando tierra y agua y formó una figura de hombre. Después de haber formado la figura del hombre con el barro, Él sopló sobre sus narices el aliento de vida, de modo que el agua comenzó a circular y vino a ser sangre y el polvo vino a ser carne. Aquí, el agua significa espiritualmente la palabra de Dios. Dicho de otro modo, la palabra de Dios y el polvo trabajan juntos. Luego, como dice Levítico, capítulo 17 versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Esta sangre formada está identificada con la vida, mientras que el polvo vino a ser la carne del hombre, que es el soplo de vida en Génesis capítulo 2 versículo 7. Es el poder y energía fundamental de Dios. Dios sopló sobre la nariz de Adán el aliento de vida. La figura de hombre que parecía una escultura comenzó a respirar y llegó a tener vida. El soplo de vida es la vida misma. Y ese Dios quien es espíritu, por lo tanto es espíritu. Por lo tanto, Dios sopla su energía, primordialmente, la vida misma en Adán que fue hecho del barro y luego vino a ser un hombre de espíritu, un ser viviente. Entonces, porque la Biblia habla sobre Adán, no meramente como un hombre, sino como un ser viviente. Eso es porque Adán estaba en el estado del espíritu que no perece o desaparece porque Dios estaba con él. A pesar de haber sido creado del polvo, vino a ser espíritu viviente. Es por eso que Adán fue descrito como un ser viviente. Juan capítulo 10, versículos 34 y 35 dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. En otras palabras, a pesar de que eran carne, si practicaban la verdad y llegaban a ser hombres de espíritu, el aliento de vida que Dios sopló a los hombres, principalmente la energía fundamental de Dios, es restaurada y llega a ser espíritu y se comunica con Dios, y por eso fueron llamados dioses. En Éxodo capítulo 7, versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. En Éxodo capítulo 4, versículo 16 dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés, que había llegado al espíritu completo y tomó la palabra de Dios personalmente, Dios hizo que pareciera un Dios a la gente. De otro lado, en Hechos capítulo 14, el apóstol Pablo dijo a un hombre que era cojo de nacimiento, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó, y anduvo. Al ocurrir esto, la multitud vio lo que el apóstol Pablo había dicho y hecho, que Dios se hizo hombre y vino a nosotros. Mismo aquel que camina junto a Dios y es de carne se parece a Dios porque es un hombre de espíritu. Por lo tanto, espero que todos sean bendecidos, que hayan desechado la carne perecible, y que produzcan el Espíritu por medio del Espíritu Santo, como copartícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahora he predicado mensajes sobre la carne por algunas semanas. Terminando con las palabras acerca de la carne, voy a hacer un resumen una vez más. Primero, les expliqué el significado de la carne. La carne es todo lo que perece, huele feo, cambia, desaparece, y que es sucio, feo y sin uso. La carne se puede clasificar en dos grupos grandes, la carne visible y la carne invisible. Todas las cosas en el universo pertenecen a la carne visible para el ojo, y mismo las cosas que pertenecen al mal como el odio, querellas, envidia, celos, adulterio, etc. no son visibles a simple vista. Esto eventualmente perece y cambia y se pone feo. Entonces todo esto es la carne. Sin embargo, toda la carne de la dimensión 0 a la tercera dimensión que es visible a simple vista, es expresada como las cosas que pertenecen a la carne. En cuanto a la carne invisible, es la carne que pertenece a la falsedad y puede ser expresada como la carne que pertenece al alma. Debido a que hay una carne que pertenece al alma, nuestro cuerpo no está santificado ante los ojos de Dios. Pero si nos despojamos de la carne que pertenece a la falsedad y somos santificados por la verdad, podemos tener el cuerpo espiritual, la carne que pertenece al espíritu. Esta persona puede comunicarse con Dios y estar unida a Dios y gozar de toda la bendición y promesas, de modo que a Dios no le queda que seguir con el cultivo humano. Para desecharse de la carne que pertenece a la falsedad, les expliqué en términos relevantes tales como el cuerpo, la carne y las cosas de la carne y las obras de la carne. El primer hombre, Adán, era un ser viviente sin naturaleza pecaminosa, pero su comunicación con Dios fue cortada debido a la obra de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, de modo que el conocimiento espiritual comenzó a salirse y quedando solamente un cuerpo vacío. De parte del enemigo y Satanás, la falsedad, la maldad y pecado vinieron al cuerpo y combinadamente llegaron a ser la carne. Y cada una de estas naturalezas pecaminosas que están combinadas con el cuerpo es una cosa de la carne. Estas cosas de la carne son las naturalezas pecaminosas que están ocultas en nuestros corazones, que no se han revelado al exterior como acciones. Pero si la naturaleza pecaminosa es revelada como acción, viene a ser la carne, y la lista de todos los pecados y falsedades que son revelados mediante la acción son llamados las obras de la carne. Hasta que la carne no se haya convertido en obra, el enemigo, el diablo y Satanás engañó al primer hombre, Adán, para que coma del árbol. En este proceso, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida, que son principalmente los atributos de la carne, surgen. El proceso por el cual los atributos de la carne surgen y el deseo de cometer pecado pueden también aplicarse a nosotros en el mismo modo. Es por eso que les he dicho que tienen que vigilar y estar alertos apenas una lujuria de la carne surge en su corazón. Entonces podrá desecharse de cualquier naturaleza pecaminosa en su corazón para que nazca nuevamente de un hombre carnal a un hombre de espíritu. También les he explicado el proceso del nacimiento del hombre y el darse cuenta de la carne. El hombre nace con la carne, que es llamada el pecado original, y porta más carne y falsedad en la mente cuando va creciendo. Entonces gradualmente se convierte en maldad, y la conciencia y la mente están compuestas en forma diferente a la bondad y la verdad, lo cual va generando más deficiencias del cuerpo hasta ser un hombre carnal alejado del espíritu. Pero Dios, quien es amor, preparó a Jesucristo para toda la humanidad que había desobedecido y caído, y mandó al Espíritu Santo como un don para que podamos desecharnos de toda clase de carne por su amor y poder. Esta es su gracia de la cual he hablado. También les he hablado de las cosas que pertenecen a la carne, acerca del pecado que tenemos que desechar y las palabras relativas tales como la transgresión, injusticia y maldad. Hoy es la última sesión acerca de la carne. Podemos sentir el amor profundo de Dios mediante su providencia que nos conduce al cultivo humano. A través de esta sexta sesión, he terminado con las explicaciones acerca de la carne. Bueno, ¿cuál es la razón para aprender sobre la carne de esta manera? Es para recibir la salvación y depender de Dios Padre, quien nos ha creado. Hay alguien que piensa como, he aceptado al Señor y he recibido el perdón. ¿Tengo que aprender sobre la carne y desecharla para ser salvo? Si usted ha aceptado al Señor y se ha arrepentido de todos los pecados que ha cometido, de seguro que es salvo. Pero, después de todo, si todavía está bajo control del enemigo, el diablo y Satanás,
comete pecado y camina en la carne puede ser salvo realmente? ¿Ha usted por casualidad pensado que puede recibir la salvación si solamente tiene fe que al creer en Dios y en el Señor? Porque Dios le perdona cuando comete pecado nuevamente luego que ha aceptado al Señor. Cuando acaba de aceptar al Señor tiene una fe pequeña y débil. En otras palabras, cuando tiene la fe de un niño, Dios lo perdona y lo espera a que cambie. Sin embargo, ha tenido una vida cristiana ligera por largo tiempo y ha escuchado y conocido la verdad. Si usted todavía no se ha despojado de la carne, tiene que tener en cuenta que su vida de creyente no tiene que ver nada con la salvación. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por lo tanto, espero que se esfuercen en despojarse de la carne rápidamente y ser hombres hermosos de espíritu, desechando toda forma de maldad y practicando la palabra de verdad. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si usted tiene fe, no hay razón que le sea difícil cuando sea despojado de la carne. No podrá ir al Espíritu solo porque no ha guardado su corazón y su resolución de no pecar. Entonces, si ha recapacitado y ora fervientemente, será lleno del Espíritu Santo y un nuevo poder le será dado de lo alto que no tomará mucho tiempo. Por lo tanto, oro en el nombre del Señor que todos ustedes recapaciten y corten con todo lo relacionado con la carne y solamente busquen y practiquen la bondad de Dios, agradando y haciendo la voluntad perfecta, de modo que puedan ser copartícipes de la naturaleza divina. Oremos pensando en el mensaje. Buen Padre Dios, cuán grande es tu amor por nosotros. Has dirigido el cultivo humano para que podamos disfrutar del cielo hermoso y felicidad eterna. Has tenido paciencia y has soportado el dolor de tu corazón y has cumplido toda tu voluntad y planes y providencia del cultivo humano. Ahora los miembros se dan cuenta del amor de Dios Padre. Permite que ellos sean los que se despojan de la carne rápidamente y sean hombres de espíritu de los cuales Dios el Padre se place. Que los mensajes de la carne que hemos escuchado hasta hoy lleguen a ser vida en nosotros y que seamos aquellos que son bendecidos al ponerlos en acción para desecharnos de la carne rápidamente. Gracias. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.